El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les explicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Celebramos hoy el 29º domingo del tiempo ordinario, pero también la Iglesia Católica celebra hoy el Día Mundial de las Misiones y se nos invita básicamente a dos cosas: a orar por las misiones que la Iglesia lleva a cabo en diferentes partes del mundo y orar por los misioneros, tantos del pasado, del presente y del futuro. Y también se nos invita a colaborar generosamente para las obras misioneras que la Iglesia lleva adelante. Se nos invita a ser generosos porque nuestra pequeña ofrenda, así como de la viuda del Evangelio, puede transformarse en signo de bendición para muchas personas que no tienen nada y que pueden servirse de nuestro gesto de misericordia, de compasión y de gratitud. Cuando se habla de misiones, se suele pensar especialmente en las personas que van muy lejos a cumplir esta obra que Dios les encomienda. Pero se nos olvida también que la misión del día a día, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, es también muy importante y debemos llevarla a cabo. De hecho, fíjense que para explicarles un poco mejor este punto, dos patrones de las misiones en la Iglesia Universal son San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús. Pero qué vidas tan diferentes. San Francisco Javier fue un gran misionero. Llegó a India y bautizó a innumerables cantidades de personas. Mientras que Santa Teresita del Niño Jesús fue de su casa al convento y murió solo a los 24 años. ¿Cómo es posible entonces que se encomiende a Santa Teresita como la patrona de las misiones,
si realmente nunca llegó a emprender largos viajes para llevar el Evangelio? La Iglesia es muy sabia y nos coloca estos dos ejemplos para demostrarnos precisamente que, si bien es cierto, Santa Teresita, por su llamado a la vida monástica, no se movilizó, su espíritu, su alma fue misionera. Y su oración para apoyar a aquellos que se encontraban en la misión fue de gran ayuda. Entonces, esto nos ayuda a ver que puede existir un balance en la vida de todo cristiano. Muchos de ustedes tienen la responsabilidad de su familia, de sus trabajos, de sus estudios. Y tal vez no es fácil dejar todo eso para emprender un camino de misionero en las tierras lejanas. Pero sí están llamados a, con su testimonio y su oración, ayudar a que aquellos que se encuentran lejos puedan hacer su misión de la mejor manera posible, dando gloria a Dios y ayudando al prójimo. La primera lectura y la segunda lectura de esta misa tienen un tema en común, y es el tema del sufrimiento. Hay un documento escrito por el Papa San Juan Pablo II titulado Salvificis Doloris. Y básicamente este documento aborda el tema del sufrimiento, el sentido cristiano del sufrimiento humano. Porque naturalmente nosotros rechazamos el sufrimiento, porque no hemos sido creados por Dios para sufrir, sino para vivir y disfrutar de su amor y de su gracia. Pero la realidad es que el sufrimiento entra al mundo porque entra el pecado al mundo. Y esto es una de las consecuencias de la desobediencia de la humanidad para con Dios. Ahora bien, cuando el sufrimiento se vive de manera cristiana, pueden ocurrir grandes bendiciones en nuestras vidas y en las vidas de las personas que más queremos. Fíjense que la primera lectura dice así: el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento, haciendo referencia a Jesús, con su pasión y muerte. Pero luego dirá también: por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Jesús asume una cruz que no le pertenece. Esa cruz representa nuestros pecados, nuestra desobediencia a Dios. Y en Jesús no hay mancha de pecado alguna. Es esa tal vez la más grande humillación para Jesús, pero que Él asume con el espíritu de obediencia y con gran amor por nosotros. Más adelante, la carta a los Hebreos nos dice: en efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Cuando nosotros experimentamos cualquier tipo de dificultad en nuestra vida, enfermedad, dolor, pérdida de un ser querido o algo parecido, se puede desarrollar en nuestra alma el síndrome del patito feo. ¿A qué me refiero con esto? Que el demonio, de manera astuta, siembra en nosotros la tentación de pensar que cuando yo sufro, Dios me deja solo y no le importo a Él en lo absoluto. Incluso llegamos a pensar que nuestro sufrimiento es más grande que el sufrimiento de todas las personas del mundo y por eso nadie me puede comprender. Entonces caemos en el error de victimizarnos, cuando lo que debemos hacer es ofrecer ese sufrimiento, primero para pedirle a Dios la gracia de purificarnos, de santificarnos y de ayudar a otros a que alcancen ese mismo propósito.
A mí lo que me llama la atención de la película de La Pasión de Mel Gibson es que cuando a Jesús le dan la cruz, Él la mira, la contempla, la ama, la abraza y la carga. Esas son las acciones de Jesús, siendo que es una cruz que Él no merece en lo absoluto. Hace unos días atrás leía una frase que me impactó muchísimo y que ya he mencionado en algunas ocasiones y que seguiré mencionando cuando toque este tema. Porque en realidad, dice esa frase, lo que mantuvo a Jesús junto a la cruz, pegado a ella, no fueron los clavos que traspasaron su carne, sino el amor de Él por cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando llegan estos momentos a mi vida, porque también llegan a la vida de los sacerdotes, estos momentos en los cuales nos sentimos desolados y abandonados, yo últimamente he estado haciendo una autoterapia y para esto utilizo este poema de Gabriela Mistral, que tal vez algunos de ustedes conocen, pero tal vez otros no. Y siempre es bueno o recordarlo o aprender algo nuevo. Se titula Oración al Cristo del Calvario. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz clavado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas las dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. En esos momentos de tentación, cuando sintamos que el dolor es muy grande y que las fuerzas son pocas, les invito pues a que tomemos un crucifijo y contemplemos a Jesús y con humildad tratemos de comparar nuestro dolor con su dolor. Y les aseguro que siempre nos quedaremos cortos, porque nuestro dolor nunca puede ser comparado al dolor de Cristo por toda la humanidad. El Evangelio, por su parte, nos presenta una actitud común en el ser humano. Jesús había anunciado en 3 ocasiones lo que sería su pasión, muerte y resurrección. De hecho, en una ocasión, Jesús le pregunta a sus discípulos de qué hablaban por el camino. Y ellos no querían responder precisamente porque su conversación se basaba en quién es el más importante entre nosotros. Hoy, 2 de esos apóstoles van más allá y de manera atrevida le hacen una petición a Jesús que no tiene ningún sentido. Le piden que cuando Él instaure su reino, entonces ellos puedan sentarse uno a su izquierda y el otro a su derecha. En nuestros tiempos actuales, en la democracia, podríamos decir
que uno pedía ser vicepresidente y el otro secretario de Estado, tal vez, ¿no? Quiero imaginarme la tristeza de Jesús. Quiero imaginarme su frustración. Porque no estamos hablando del joven rico. No estamos hablando de Zaqueo o de María Magdalena. No estamos hablando de Pilatos o de Herodes. Estamos hablando de Santiago y Juan. Dos de aquellos que hacían parte de los 12. Y a pesar de ser tan cercanos con Jesús, ellos todavía tenían esa idea en su mente. Perseguir el poder, las posiciones de altura, para así sentirse tal vez importantes. ¿Cuánto de nosotros podemos sentirnos identificados con esa misma actitud? ¿Cuántos de nosotros en ocasiones nos vemos tentados a querer ocupar lugares, llevándonos por delante a quien sea y como sea? Porque creemos que el derecho que tengo a superarme me da el permiso de maltratar al prójimo, sin importar su dignidad. Basta escuchar las cosas que muchas veces suceden en los lugares de trabajo, donde, como dicen por ahí literalmente, las personas se atacan mutuamente con uñas y con dientes para serrucharse los puestos. Yo creo que toda persona tiene el derecho a superarse y Dios quiere eso de nosotros. Pero hay siempre que respetar la dignidad del otro. Y no solamente buscar mi propio beneficio, porque eso me lleva a actuar de manera egoísta y desconsiderada. Hay tanta riqueza en el mundo, tanta oportunidad para que todas las personas tengan bendiciones, gracias, puedan progresar. Para eso hay que unir esfuerzos, ser generosos y misericordiosos. Ahora bien, Jesús los invita a ser servidores, los invita a no buscar grandes puestos, los invita a ser el último para poder ser considerado por Dios el primero. Y la actitud de los otros 10 es de indignación. Y esto nos puede llamar la atención, porque si bien es cierto, la primera idea que se nos viene a la cabeza es que los otros 10 sí estaban conscientes de que no había que buscar posiciones, sino servicio, cabe también la posibilidad que la indignación de estos 10 no se derive del hecho de pensar que Santiago y Juan están mal, sino que se derive del hecho de que también los otros 10 tienen las mismas ambiciones y se molestan porque Santiago y Juan se les adelantaron. Cabe esa posibilidad, porque repito, muchas veces es algo que tenemos en nosotros tan profundo que nos cuesta sobrellevar esta idea de ser servidores, de ayudar desinteresadamente al prójimo, porque siempre estamos tentados a querer sacar un beneficio de todo y de todos. La historia que siempre se comenta del niño al cual el sacerdote le preguntó: hijo, ¿te gustaría ser sacerdote? Y el niño lo miró y le dijo: no, padre, a mí me gustaría ser papa.
Y esto me hace recordar precisamente los últimos 2 cónclaves que hemos tenido para la elección del Papa Francisco y antes de él para la elección del Papa Benedicto XVI. Basta mirar los noticieros y ver a todas esas personas que comienzan a hacer conjeturas para ver entonces quién va a ser el Papa. Pareciera ser que se elige un presidente, cuando en realidad esa no es la misión. La misión es ser vicario de Cristo, siervo de todos. Y esto es algo por lo cual como iglesia debemos pedir a Dios, sobre todo para que aquellos que estamos en posición de liderazgo, de pastoreo, podamos reflejar eso, este espíritu de humildad y de servicio para con el prójimo y dejar a un lado las posiciones de influencia o de poder. Queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos libre del miedo a servir. Muchas veces ese miedo al servicio se deriva del hecho de que pensamos erróneamente que el que sirve es débil o vulnerable. En realidad no es así. El que sirve es la persona que ha sido capaz de entender que el propósito en su vida va más allá de conseguir su propio bienestar, sino buscar también el bienestar del otro. Porque al final de cuentas, eso es lo que puede llenar nuestro corazón de la felicidad que necesitamos y por la cual estamos hambrientos y sedientos. Así sea.